En el silencio de tu corazón, en los momentos más íntimos de tu caminar con Dios, es posible que hayas sentido una carga que no te pertenece, una lucha que parece más antigua que tu propia vida, un patrón de dolor o escasez que se repite como un eco a través de las generaciones de tu familia. Horas crees, te esfuerzas, y sin embargo, una marea invisible parece arrastrarte una y otra vez al mismo lugar de frustración. Hoy el Espíritu Santo te invita a aquietar tu alma y a enfocar tu espíritu, porque estás a punto de comprender que no has estado luchando contra el azar, sino contra fortalezas espirituales antiguas. Te preparamos para recibir no solo una oración, sino la llave que abre las puertas de una libertad que reescribirá la historia de tu linaje. Existe un camino de liberación diseñado por el cielo, un protocolo divino fundamentado en la obra perfecta de Cristo en la cruz. No se trata de una fórmula mágica ni de una superstición, sino de la activación de una ley superior, la ley del espíritu de vida. Esta oración que vamos a desvelar es una herramienta legal que te posiciona para reclamar la herencia que te fue comprada con sangre. Es el momento de dejar de ser una víctima de tu pasado y convertirte en el libertador de tu casa, el punto de inflexión donde la maldición hereditaria se detiene y un nuevo legado de bendición, salud y propósito divino comienza a fluir a través de ti hacia tus futuras generaciones. Abre tu corazón, porque estás a punto de embarcarte en un viaje que cambiará no solo tu presente, sino el destino eterno de tu descendencia. Padre Celestial, en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo, me presento ante tu trono de gracia. Vengo no por mis propios méritos, sino cubierto por la sangre del Cordero que fue inmolado. Reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el único juez justo. Declaro que Jesucristo es mi Señor y Salvador, el Rey de Reyes que ha vencido al mundo, a la carne y al diablo. Hoy me presento en tu corte celestial como un hijo redimido, un coheredero con Cristo, para presentar mi causa y la de mi linaje, confiando plenamente en tu justicia, tu misericordia y tu poder para liberar. En humildad y con un corazón contrito, confieso mis pecados personales ante ti, todas mis transgresiones, iniquidades y rebeliones conocidas y desconocidas. Pido tu perdón y tu limpieza a través de la sangre de Jesús, pero mi confesión no se detiene en mí. Como intercesor de mi casa, me pongo en la brecha y confieso los pecados de mis antepasados. Confieso la idolatría, el ocultismo, los pactos impíos, la inmoralidad, la violencia, el derramamiento de sangre inocente, la injusticia, el robo, el engaño y toda palabra ociosa y juramento en vano que mis padres, abuelos y generaciones pasadas cometieron, abriendo puertas legales al enemigo para traer maldición sobre nuestra descendencia. Ahora me aferro a la verdad fundamental de tu palabra. La Escritura declara en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Por la fe, me apropio de esta obra perfecta y completa. Declaro que en la cruz, Jesús se convirtió en el receptor de toda maldición que legalmente pesaba sobre mi linaje. La deuda ha sido pagada en su totalidad. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ha sido anulada, clavada en la cruz, como está escrito en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Por lo tanto, en la autoridad del nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre derramada, renuncio a toda conexión y acuerdo con el reino de las tinieblas, hecho consciente o inconscientemente, por mí o por mis antepasados. Renuncio a todo pacto de sangre, pacto de palabras o pacto de alma que haya dado al enemigo derechos sobre mi vida, mi salud, mis finanzas, mi matrimonio y mi descendencia. Cierro toda puerta espiritual que fue abierta a través del pecado y la iniquidad, y declaro que Satanás no tiene más derecho legal ni reclamo sobre mi casa. En virtud de esa autoridad, y como un acto de mi voluntad, rompo y anulo toda maldición generacional de pobreza y escasez, de enfermedad y dolencia, de fracaso matrimonial y divorcio, de adicción y perversión, de muerte prematura y de todo tipo de opresión mental y emocional. Cancelo todo decreto de maldad pronunciado contra mi línea de sangre. Desato a mi familia de toda atadura de iniquidad
y declaro que el poder de la herencia del pecado y de la muerte es quebrado ahora mismo por la ley superior del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Señor, elijo caminar en el perdón. Así como tú me has perdonado, yo perdono a mis antepasados por los pecados que cometieron y que trajeron estas consecuencias sobre nosotros. Los libero de mi juicio y de toda amargura. Asimismo, perdono a toda persona que haya dañado a mi familia a lo largo de las generaciones y libero cualquier derecho de venganza o resentimiento. Te entrego todo dolor y toda ofensa, pidiendo que tu bálsamo sanador fluya a través de las heridas de mi linaje y las restaure por completo. Ahora, en el lugar donde la maldición fue desarraigada, pido que siembres tu bendición. Reclamo la bendición de Abraham, que es mía por medio de Cristo. Declaro que en lugar de escasez, fluirá tu provisión sobrenatural. En lugar de enfermedad, se establecerá tu salud divina. En lugar de división, reinará la unidad y el amor. En lugar de opresión, caminaré en la libertad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Activo sobre mi vida y mi descendencia las promesas de Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia. Sello esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dedico mi vida, mi hogar y mis futuras generaciones a tu servicio y a tu gloria. Declaro que a partir de este día, mi familia es un linaje santo, apartado para Dios. Somos cabeza y no cola. Estamos arriba y no abajo. Somos un canal de tu bendición para el mundo. Decreto que un nuevo legado comienza hoy. Un legado de fe, de propósito divino, de prosperidad y de un profundo amor por ti que pasará de padres a hijos por 1000 generaciones. Amén. La oración que has elevado no es un conjunto de palabras humanas nacidas de la desesperación, sino la vocalización de una verdad legal eterna, un eco del tribunal del cielo que resuena en la tierra. Su origen no se encuentra en una tradición mística, sino en el corazón mismo del Evangelio, en la obra consumada de Cristo. El poder de esta oración no reside en la elocuencia de quien la pronuncia, sino en la autoridad de aquel en cuyo nombre se declara. Es un acto de fe que se apropia de una transacción divina que tuvo lugar hace 2000 años en una colina llamada Gólgota, donde la justicia y la misericordia de Dios se encontraron para cambiar el destino de la humanidad. El fundamento de esta liberación se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo 3, versículo 13. Allí el Espíritu Santo revela el núcleo de la redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Para entender el poder explosivo de esta declaración, debemos comprender qué es la maldición de la ley. No se trata de un castigo arbitrario, sino de las consecuencias divinamente establecidas por la desobediencia a los pactos de Dios, detalladas en lugares como Deuteronomio 28. La idolatría, la inmoralidad, la injusticia de nuestros antepasados activaron estas consecuencias, creando una herencia de quebrantamiento que se transmitió de generación en generación como una deuda espiritual. El genio de la sabiduría divina fue diseñar un plan de redención que no violara su propia justicia. Dios no podía simplemente ignorar la deuda, debía ser pagada. Aquí es donde la cruz se convierte en el epicentro de la historia. Jesús, el Cordero sin mancha, voluntariamente se posicionó bajo el peso de cada una de esas maldiciones. Al ser colgado en el madero, cumplió la profecía de Deuteronomio 21, que dice que maldito es todo aquel que es colgado de un árbol. Él absorbió en su propio ser la totalidad de la condena que pesaba sobre nosotros, satisfaciendo por completo las demandas de la ley santa y justa de Dios. Fue un intercambio divino. Él tomó nuestra maldición para que nosotros pudiéramos recibir su bendición. Por lo tanto, la oración que has hecho no es una súplica para que Dios haga algo nuevo, sino una declaración de fe en lo que ya ha sido hecho. Es el equivalente espiritual a un heredero que se presenta en el banco con un testamento validado para reclamar lo que legalmente le pertenece. En Colosenses capítulo 2 se nos da la imagen de un acta de decretos, una lista de cargos que nos era contraria. La Escritura dice que Cristo la anuló, clavándola en la cruz. Cada palabra de renuncia y cada decreto de cancelación que has pronunciado es tu mano de fe tomando ese clavo
y martillando el acta de las deudas de tu linaje en el madero, declarando la deuda pagada en su totalidad por la sangre de Jesús. Este protocolo de liberación se enmarca en un viaje de 12 días, no por una razón supersticiosa, sino por un profundo simbolismo bíblico. El número 12 en las Escrituras representa el gobierno perfecto de Dios y la plenitud de su pueblo. Son las 12 tribus de Israel, el fundamento de la nación escogida. Son los 12 apóstoles, el fundamento de la iglesia. Son las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Al embarcarte en este proceso de 12 días, estás declarando proféticamente que el gobierno del caos, la escasez y la enfermedad en tu linaje ha terminado, y estás invitando al gobierno perfecto y al orden divino de Dios a establecerse sobre cada área de tu vida y descendencia. El tercer día de este viaje profético marca un punto de inflexión crucial. El número 3 es el número de la resurrección y la revelación divina. Así como Jesús resucitó al tercer día, venciendo el poder de la muerte, en los primeros 3 días de tu posicionamiento en fe, el poder de la vida de Cristo comienza a operar contra las raíces de muerte de la maldición. El Espíritu Santo empieza a traer revelación, recuerdos olvidados, patrones que no habías conectado. Sueños reveladores pueden surgir, no para avergonzarte, sino para exponer la estrategia del enemigo, quitándole su poder que reside en el secreto y la oscuridad. Al llegar al séptimo día, entras en una dimensión de descanso espiritual. El 7 es el número de la perfección y la plenitud de Dios, el día en que Él descansó de su obra de creación. En el contexto de la liberación, el séptimo día representa un cese de la lucha. La estructura central de la fortaleza de la maldición es quebrantada por el poder de Dios. Es un sabbat espiritual, donde el esfuerzo humano cesa y la obra consumada de Cristo se manifiesta de manera tangible. Muchos experimentan en este día un alivio profundo, una paz que inunda el alma, como si un peso invisible que han cargado durante años fuera finalmente levantado de sus hombros. Finalmente, el 12º día sella la obra completa. Marca la culminación del establecimiento del gobierno de Dios. La antigua sentencia que operaba sobre tu linaje es oficialmente archivada en los tribunales del cielo, y un nuevo decreto, un nuevo legado de bendición, es sellado con la sangre del Cordero. No solo has roto una cadena, sino que has forjado una nueva herencia. A partir de este punto, tu vida se convierte en un fundamento apostólico para tus futuras generaciones, un testimonio viviente de que la oración fundada en la palabra de Dios no solo cambia circunstancias, sino que tiene el poder de reescribir la historia y redimir el destino de un linaje entero. En el corazón de este viaje de liberación se encuentra una llave espiritual que muchos creyentes pasan por alto, un principio de orden divino que gobierna la manifestación del poder de Dios en la tierra. El protocolo de 12 días no es una invención humana ni una fórmula esotérica. Es el reflejo de un patrón celestial. Dios es un Dios de orden, no de caos, y sus intervenciones en la historia humana a menudo están marcadas por tiempos y temporadas proféticas. Comprender el significado detrás de este marco temporal es fundamental para alinear tu fe con la operación del Espíritu Santo, permitiéndote cooperar conscientemente con la obra que Él está realizando en el ámbito invisible para transformar tu realidad visible. La elección del número 12 es profundamente intencional, pues resuena a través de toda la Escritura como el sello del gobierno perfecto de Dios y la plenitud administrativa de su pueblo. Contemplamos las 12 tribus de Israel, que no eran meramente clanes familiares, sino la estructura gubernamental sobre la cual se edificó la nación escogida. Vemos a los 12 apóstoles, las piedras fundamentales sobre las que Cristo edificó su iglesia. Miramos hacia el futuro, a la Nueva Jerusalén, con sus 12 puertas y 12 cimientos, simbolizando el orden eterno y la perfección del reino de Dios. Al comprometerte en este proceso de 12 días, estás declarando proféticamente que el gobierno ilegítimo de la maldición ha terminado, y estás invitando al establecimiento del gobierno perfecto y el orden divino de Cristo sobre cada área de tu vida y tu linaje. El viaje comienza a manifestar su poder transformador en un primer hito crucial, el tercer día.
El número 3 en la Biblia es el número de la resurrección, la manifestación divina y la plenitud de la deidad. Fue al tercer día que Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando su victoria final sobre el pecado y la muerte. En estos primeros 3 días de tu posicionamiento en fe, el poder de la vida resucitada de Cristo comienza a operar activamente contra las raíces de muerte que la maldición había sembrado en tu familia. Es un tiempo de despertar espiritual, donde la esperanza, que pudo haber estado muerta o latente, comienza a resucitar en tu corazón con una nueva fuerza y convicción. Durante esta fase inicial de 3 días, el Espíritu Santo asume su rol de consolador y revelador de la verdad. Comienza a descorrer el velo que el enemigo había usado para mantener oculta la raíz del problema. No debes sorprenderte si en este tiempo experimentas sueños reveladores, si recuerdos de conversaciones pasadas vuelven a tu mente con una nueva claridad, o si de repente comprendes patrones de conducta en tu familia que antes no tenían sentido. Esto no es para traer condenación, sino para traer exposición. La luz de la verdad de Dios comienza a brillar en los rincones oscuros, y las fortalezas del enemigo, que se alimentan del secreto y el engaño, comienzan a debilitarse y a perder su poder de intimidación sobre ti. Al perseverar en fe, alcanzas el segundo hito divino, el 7º día. El 7 es el número de la perfección espiritual y el descanso de Dios. Después de los 6 días de la creación, la Escritura declara que en el 7º día Dios completó su obra y descansó. Este día, en tu viaje de liberación, representa un sabbat espiritual. Es el momento en que la estructura central de la fortaleza de la maldición es quebrantada por el poder de la obra consumada de Cristo. El esfuerzo continuo y agotador de luchar contra la corriente invisible cesa y comienzas a entrar en el descanso de la fe, sabiendo que la batalla principal ha sido ganada en los cielos a tu favor. La experiencia del 7º día a menudo se traduce en una manifestación tangible en el alma y el cuerpo. Muchas personas testifican sentir un alivio profundo y repentino, como si una pesada mochila invisible que han llevado durante toda su vida fuera finalmente retirada de sus hombros. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo mismo, comienza a inundar el corazón, reemplazando la ansiedad y la opresión que se habían normalizado. Este no es un simple alivio emocional, es la evidencia espiritual de que el poder activo y continuo de la maldición ha sido neutralizado. Su motor ha sido apagado por una autoridad superior. El viaje culmina en el 12º día, completando el ciclo del establecimiento del gobierno divino. Si el 3er día fue el despertar y el 7º la ruptura, el 12º es el día del sellado y el establecimiento del nuevo legado. En el tribunal del cielo, la sentencia antigua que operaba contra tu linaje es oficialmente anulada y archivada. Pero Dios no deja un vacío. En el lugar donde estaba el decreto de maldición, Él emite un nuevo decreto, un decreto de bendición, de vida, de propósito y de favor divino, sellado no con tinta, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Por lo tanto, al finalizar este proceso, no solo has roto una cadena, has forjado una nueva herencia, dejas de ser el último eslabón en una cadena de fracaso y te conviertes en el primer eslabón de un nuevo linaje de bendición. Tu vida se convierte en un portal a través del cual las promesas de Dios pueden fluir sin impedimentos hacia tus hijos y los hijos de tus hijos. Has respondido al llamado de ser un reparador de brechas, un restaurador de sendas para habitar. El destino de tu descendencia ha sido alterado para siempre, no por tu poder, sino por tu fe en el poder de aquel que hace nuevas todas las cosas. Ahora que la verdad ha sido establecida en tu espíritu, es el momento de traducirla en una práctica devocional y disciplinada. Este protocolo de 12 días no es un ritual mágico, sino un acto de fe enfocado y perseverante. Es la forma en que alineas tu voluntad, tu tiempo y tu voz con la obra consumada de Cristo. Durante los próximos 12 días, te consagrarás a este proceso, no como una carga, sino como la construcción de un altar donde el fuego del cielo descenderá para consumir la herencia de maldad y establecer un nuevo pacto de bendición para tu linaje. La intencionalidad con la que abordes cada día
será el combustible que avivará el poder de tu fe, transformando una simple oración en un decreto con autoridad celestial. Para maximizar la eficacia de este tiempo sagrado, se te invita a buscar a Dios en la quietud de la mañana, antes de que el mundo demande tu atención, antes de que las preocupaciones del día inunden tu mente. Elige reservar los primeros momentos para el Rey. Jesús mismo se levantaba de madrugada para orar, estableciendo un principio de honrar a Dios con las primicias de tu tiempo. No se trata de una regla legalista, sino de una estrategia espiritual. Al entregarle a Él la primera parte de tu día, declaras que Él es tu prioridad y estableces un escudo de su presencia sobre las horas que seguirán. Encuentra un lugar tranquilo, donde no seas interrumpido, y consagra ese espacio y ese tiempo como un encuentro divino innegociable. Tu postura física durante la oración es un reflejo de la actitud de tu corazón. Puedes comenzar de rodillas, un acto de humildad y rendición que reconoce la soberanía de Dios y tu total dependencia de Él. Al hacer las declaraciones de autoridad, puedes ponerte de pie, como un soldado del reino que ocupa su posición en Cristo, con la espalda erguida y la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la conciencia de la autoridad que te ha sido delegada. En momentos de profunda intercesión, podrías incluso postrarte rostro en tierra, un acto de adoración y sumisión total. Permite que el Espíritu Santo te guíe, pues tu cuerpo es un instrumento en esta guerra espiritual y tu postura puede amplificar la declaración de tu espíritu. Antes de pronunciar una sola palabra, prepara la atmósfera. Silencia tu teléfono. Apaga la televisión y elimina toda posible distracción. No estás cumpliendo una tarea. Estás entrando en la sala del trono del universo. Puedes poner una música de adoración suave que eleve tu espíritu y te ayude a enfocarte en la majestad de Dios. Dedica unos minutos a la adoración y a la alabanza, exaltando a Dios por quien es Él. Esto no solo aquieta tu alma, sino que desplaza cualquier presencia espiritual opresiva y da la bienvenida a la manifestación tangible del Espíritu Santo, creando un entorno propicio para que se ejecute la justicia divina. Cada día, durante los 12 días, vocalizarás la oración de renuncia y liberación que te ha sido revelada. Es crucial que la ores en voz alta. Tus palabras cargadas de fe tienen poder creativo y autoridad legal en el mundo espiritual. Al hablar, no estás simplemente informando a Dios de tus deseos. Estás emitiendo un decreto legal en los tribunales del cielo, notificando al reino de las tinieblas que su contrato ha sido cancelado por la sangre de Jesús. Estás proclamando la verdad de la palabra de Dios sobre tu linaje, y los ángeles de Dios, que ministran a los herederos de la salvación, se movilizan al sonido de la palabra declarada. Después de recitar la oración fundamental, no te apresures a terminar. Permanece en silencio ante el Señor y escucha. Este es el momento en que el Espíritu Santo puede traer a tu mente nombres específicos de antepasados, pecados concretos de los que no eras consciente, o patrones de conducta que necesitan ser renunciados de manera específica. Sé sensible a su guía. Él es tu abogado y tu consejero, y te mostrará con precisión las raíces que deben ser arrancadas. Esta parte personaliza la oración, convirtiéndola en una cirugía espiritual de alta precisión dirigida por el cirujano divino. El compromiso es perseverar durante los 12 días completos. La consistencia es una demostración de tu fe y tu seriedad. El enemigo intentará traer distracciones, desánimo o dudas para que abandones el proceso. No cedas terreno. Cada día que perseveras es un golpe más al fundamento de la fortaleza enemiga y un ladrillo más en la construcción de tu nuevo legado. Si por alguna razón fallas un día, no permitas que la condenación te paralice. Arrepiéntete, recibe el perdón de Dios y retoma tu puesto en la brecha al día siguiente con una determinación renovada. La victoria no es para los perfectos, sino para los perseverantes. A lo largo de tu día, fuera del tiempo de oración específico, mantén tu mente anclada en la verdad de tu libertad. Para ello, utiliza declaraciones cortas y poderosas que puedes repetir continuamente. Mientras conduces, mientras trabajas, mientras realizas tus tareas, declara en voz baja: la sangre de Cristo ha redimido mi linaje. La ley del Espíritu de vida me ha hecho libre.
Soy linaje escogido, real sacerdocio. Estas afirmaciones actúan como una renovación constante de tu mente, impidiendo que los viejos patrones de pensamiento negativo y de opresión vuelvan a echar raíces. Estás regando la semilla de la verdad que plantaste en la mañana. Cada sesión de oración debe concluir con un tiempo de gratitud y alabanza. Agradece al Padre por su plan perfecto de redención. Agradece a Jesús por su sacrificio en la cruz que hizo posible tu libertad. Agradece al Espíritu Santo por guiarte en este proceso. La gratitud es el lenguaje de la fe. Es la evidencia de que crees que has recibido lo que has pedido. Al dar gracias antes de ver la manifestación completa, estás sellando tu oración en una atmósfera de victoria y cerrando cualquier puerta a la duda o al temor. La alabanza confunde al enemigo y magnifica la presencia de Dios en tu vida. Finalmente, se te anima encarecidamente a llevar un diario de liberación durante estos 12 días. Anota cada día la fecha y escribe lo que el Espíritu Santo te muestra en oración. Documenta cualquier sueño, cualquier cambio en tus emociones, cualquier pequeña o gran manifestación de la victoria en tu vida o en tu familia. Anota las escrituras que Dios resalta para ti. Este diario se convertirá en un monumento a la fidelidad de Dios. En los días venideros, cuando enfrentes otras batallas, podrás volver a leer estas páginas y recordar el gran poder que te rescató, fortaleciendo tu fe para conquistar nuevos territorios. Será el testimonio escrito que pasarás a tus hijos como prueba del día en que el destino de vuestra casa cambió para siempre. El viaje de 12 días que has emprendido no es una carrera contra el tiempo, sino una danza sincronizada con la eternidad. Cada día tiene un propósito divino, una función específica en el desmantelamiento de la antigua fortaleza y en la edificación del nuevo templo de tu linaje. El Espíritu Santo no opera al azar. Él es el maestro arquitecto que sigue un plano celestial. Comprender la progresión de estos días te permitirá cooperar con su obra, discernir sus movimientos y mantener tu fe firme, incluso cuando la batalla en lo invisible se intensifica antes de dar paso a la calma de la victoria. Los primeros 2 días son a menudo un tiempo de agitación espiritual. Al posicionarte en fe y emitir decretos de autoridad, el reino de las tinieblas es puesto en aviso de que su dominio ilegal está siendo desafiado. No te sorprendas si en este inicio sientes una resistencia mayor, si las dudas intentan asaltar tu mente o si las circunstancias parecen empeorar momentáneamente. Esto no es una señal de que la oración no funciona, sino la confirmación de que ha golpeado el objetivo. Es la reacción furiosa de un enemigo desalojado. Es en estos días que tu perseverancia se convierte en tu mayor arma, declarando con tu tenacidad que no te moverás de la verdad de la palabra de Dios. El tercer día marca el primer punto de inflexión divino. Como está establecido en la premisa celestial, el 3 es el número de la resurrección y la revelación. En este día, el poder de la vida de Cristo comienza a manifestarse de forma palpable contra el espíritu de muerte inherente a toda maldición. La niebla espiritual que ha nublado tu entendimiento y el de tu familia por generaciones comienza a disiparse. El Espíritu Santo, el revelador de la verdad, empieza a iluminar las raíces del problema. Una esperanza que creías muerta o inalcanzable comienza a resucitar en tu corazón, no como un optimismo vano, sino como una convicción profunda nacida del cielo. Las revelaciones del tercer día son precisas y liberadoras. Pueden llegar a través de un sueño vívido que expone un pacto ancestral olvidado, un recuerdo que emerge con una claridad sobrenatural o un discernimiento repentino mientras lees la palabra, conectando un versículo con un patrón de fracaso en tu familia. No es una mera información intelectual. Es una luz que penetra el alma y expone la mentira sobre la que se construyó la fortaleza. Comprendes que esa enfermedad no era tu identidad, que esa pobreza no era tu destino. En el momento en que la raíz es expuesta a la luz de Cristo, comienza a secarse y a perder su poder sobre ti. Desde el 4 hasta el 6º día, entras en una fase de profunda limpieza y desarraigo. Con la raíz expuesta, el Espíritu Santo comienza a guiarte en un proceso de purificación interior. Te mostrará actitudes, rencores, temores o patrones de pensamiento que estaban en sintonía con la maldición
y que le daban un anclaje en tu alma. Es un tiempo para aplicar intensamente el poder del perdón, liberando a tus antepasados, a otros y a ti mismo. Puede ser un proceso emocionalmente intenso, pues Dios está sanando heridas generacionales, pero cada lágrima derramada en su presencia es una semilla de sanidad que riega la tierra de tu corazón para un nuevo comienzo. Al alcanzar el 7º día, entras en una dimensión de descanso y ruptura central. El 7 es el número de la perfección de Dios y su sábado. En este día, por el poder de la obra consumada de Cristo, la estructura principal de la maldición es quebrantada. El poder activo y continuo que operaba contra ti es neutralizado. Es el momento en que el yugo se pudre por causa de la unción. Muchos experimentan este día un cambio tangible y profundo. Es como si un motor ruidoso y opresivo que ha estado funcionando en el fondo de tu vida durante años, de repente se apaga. El silencio que queda es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este descanso del 7º día no es pasividad, sino una posición de victoria. La lucha agotadora contra la corriente invisible ha cesado. Ya no te esfuerzas por avanzar, sino que comienzas a fluir en el río del Espíritu. El alivio no es solo emocional. A menudo se manifiesta físicamente. Dolores crónicos pueden disminuir o desaparecer. La ansiedad que oprimía tu pecho se levanta, y un sueño profundo y reparador reemplaza noches de insomnio. Es la evidencia espiritual de que la autoridad legal del enemigo ha sido revocada y su capacidad para atormentarte continuamente ha sido cortada de raíz. Los días del 8º al 11º son un periodo de consolidación y reedificación. Dios nunca deja un vacío. En el espacio que antes ocupaba la fortaleza de la maldición, Él comienza a construir algo nuevo. Durante estos días, el Espíritu Santo te guiará a renovar tu mente con la palabra de Dios de una manera enfocada. Te sentirás atraído por promesas de las Escrituras que contrarrestan directamente las mentiras que habías creído. Si la maldición era de escasez, tu espíritu se aferrará a las promesas de provisión. Si era de enfermedad, tu fe se anclará en las promesas de sanidad. Estás reemplazando los viejos ladrillos de mentiras por las piedras vivas de la verdad divina. Es durante esta fase de reconstrucción que comienzas a establecer nuevos patrones de pensamiento y de habla. El Espíritu Santo te hará consciente de cada palabra de duda o negatividad que salga de tu boca, enseñándote a hablar en línea con tu nueva herencia. Aprenderás a declarar la bendición sobre tus hijos, a hablar de prosperidad en medio de la necesidad, a proclamar salud sobre tu cuerpo. No es una negación de la realidad, sino la imposición de una realidad superior, la realidad del reino de Dios sobre tus circunstancias. Estás aprendiendo a gobernar como el rey y sacerdote que has sido llamado a ser. El 12º día llega como la culminación y el sello de la obra de Dios. El ciclo del establecimiento del gobierno divino está completo. En el tribunal del cielo, el antiguo decreto de maldición es oficialmente archivado como pagado en su totalidad por la sangre de Cristo. En su lugar, un nuevo decreto es emitido y sellado sobre tu linaje, un decreto de bendición, de favor, de vida abundante y de propósito divino. La transacción está legalmente finalizada en el ámbito espiritual, y las consecuencias de este nuevo veredicto comenzarán a desplegarse en tu vida de manera cada vez más evidente. Al concluir este viaje de 12 días, no has llegado al final, sino al verdadero principio. La cadena no solo ha sido rota, has sido comisionado para forjar una nueva herencia. Dejas de ser la víctima de tu pasado para convertirte en el arquitecto de un futuro bendecido para tu descendencia. Te conviertes en un portal a través del cual el río de las bendiciones de Dios puede fluir sin obstáculos hacia tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu vida se convierte en un testimonio viviente del poder redentor de Cristo, una prueba irrefutable de que un solo hombre o mujer, armado con fe y la palabra de Dios, puede cambiar el destino de generaciones enteras. Este proceso de 12 días ha sido el acto de sentar los 12 cimientos de tu nuevo legado. Tal como la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos apostólicos, cada día de perseverancia, cada acto de fe, cada palabra declarada, ha sido una piedra fundamental colocada en su lugar. Sobre esta base sólida,
Ahora estás llamado a construir una vida que glorifique a Dios, una familia que le sirva y un legado que proclame su bondad por 1000 generaciones. La obra de liberación está completa. La aventura de vivir en la plenitud de tu nueva herencia no ha hecho más que empezar. La palabra de Dios nos enseña que vencemos al acusador por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Tu testimonio no es simplemente una historia del pasado, es una profecía para tu futuro y una llave para la libertad de otros. Cuando escuchas cómo Dios ha liberado a alguien de una situación similar a la tuya, tu fe se enciende, porque comprendes que el Dios que lo hizo por ellos es el mismo Dios que está dispuesto y es capaz de hacerlo por ti. Los testimonios que estás a punto de escuchar no son fábulas, sino pruebas vivientes y contemporáneas de que los principios divinos de liberación son tan reales y efectivos hoy como lo fueron en los tiempos bíblicos. Considera la historia de un hombre llamado David, cuya familia estaba atrapada en un ciclo de fracaso financiero que se extendía por 3 generaciones. Su abuelo había construido una empresa próspera solo para perderla en una quiebra devastadora. Su padre, a pesar de ser un hombre trabajador y honesto, vivió toda su vida al borde de la deuda, culminando en una bancarrota personal que humilló a toda la familia. David, ahora un hombre de 30 y tantos años, sentía la misma presión invisible. A pesar de sus esfuerzos, cada proyecto que emprendía terminaba en frustración, como si un techo de cristal invisible limitara su progreso y lo empujara constantemente hacia la escasez. Desesperado pero determinado, David se comprometió con el protocolo de los 12 días. Los primeros días fueron una batalla intensa contra la duda y la incredulidad, pero al llegar al tercer día, mientras oraba, el Espíritu Santo le trajo a la memoria una historia que su abuela le había contado de niño. Su bisabuelo había amasado su fortuna inicial a través de un negocio fraudulento, engañando a sus socios. Por primera vez David vio la raíz espiritual. No era mala suerte, era una puerta abierta a un espíritu de robo y pérdida. Al 7º día, mientras renunciaba a ese pecado ancestral, sintió que una pesadez mental que siempre asociaba con el dinero se levantaba de él. La transformación en la vida de David no fue instantánea como ganar la lotería, sino progresiva y sobrenatural. Semanas después de completar los 12 días, una idea de negocio que había estado estancada durante años, de repente encontró favor con un inversor inesperado. Las puertas comenzaron a abrirse donde antes solo había muros. Su mentalidad cambió radicalmente. El miedo a la pérdida fue reemplazado por una fe audaz para crear riqueza con integridad. Hoy David no solo ha roto el ciclo de pobreza en su familia, sino que dirige una empresa exitosa, que es un canal de bendición para muchos, demostrando que la oración de liberación no solo cancela deudas, sino que libera destinos. O tomemos el testimonio de Sara, una mujer cuyo linaje femenino estaba marcado por una enfermedad crónica debilitante. Su abuela y su madre habían sufrido de migrañas paralizantes y un desorden autoinmune que los médicos no podían explicar ni curar por completo. Vivían una vida limitada por el dolor y la fatiga. Cuando Sara comenzó a experimentar los mismos síntomas a finales de sus 20, un pánico helado se apoderó de ella. Se negó a aceptar ese destino y se aferró a la oración de liberación como un acto de guerra espiritual contra esa herencia de enfermedad. Durante su viaje de 12 días, el Espíritu Santo comenzó a revelarle la raíz. En un sueño, se vio en la casa de su bisabuela, observándola mientras practicaba rituales de adivinación y hablaba con espíritus familiares, buscando salud y prosperidad fuera de Dios. Sara comprendió que, con buenas intenciones, su antepasada había hecho un pacto impío que abrió la puerta a un espíritu de enfermedad. Con lágrimas, se arrepintió en nombre de su linaje y renunció a toda conexión con el ocultismo. La batalla fue feroz, pero ella perseveró en la autoridad de Cristo. El 7º día, mientras adoraba, sintió una sensación como de calor fluyendo por todo su cuerpo, expulsando una frialdad que siempre había sentido en su interior. En las semanas siguientes, las migrañas comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad hasta desaparecer por completo.
Los análisis de sangre que antes mostraban marcadores inflamatorios inexplicables comenzaron a normalizarse. Sara no solo recibió su sanidad, sino que se convirtió en la reparadora de la brecha, asegurando que sus futuras hijas nacerían en un linaje libre de esa aflicción, un linaje redimido por la sangre del Cordero. Estos testimonios modernos son un eco de verdades que han estado plasmadas en las Escrituras durante milenios. La Biblia está llena de ejemplos de cómo las acciones de una generación afectan a las siguientes y cómo la intervención divina puede reescribir un destino. Uno de los ejemplos más claros y personales es la oración de un hombre llamado Jabes, registrada en el primer libro de Crónicas. Su historia, aunque breve, es un poderoso manual sobre cómo romper una herencia de dolor a través de una oración audaz y específica. El nombre de Jabes significa literalmente dolor o hacedor de tristeza, porque su madre lo dio a luz con mucho sufrimiento. Nació bajo una sentencia, una marca de dolor que definía su identidad desde el principio. Podría haber vivido una vida que reflejara su nombre, aceptando el dolor como su destino. Sin embargo, la Escritura destaca que Jabes fue más ilustre que sus hermanos porque se negó a ser definido por su herencia. Tomó la iniciativa de ir directamente a la fuente de toda bendición y presentar su caso ante el Dios de Israel. La oración de Jabes es un modelo de cómo revertir una maldición. Primero clamó: «Oh, si me dieras bendición», contrarrestó directamente la maldición de dolor con una petición de bendición. Luego pidió: «Y ensancharas mi territorio». Se negó a vivir dentro de los límites estrechos que su herencia le había impuesto. Pidió que la mano de Dios estuviera con él, reconociendo su total dependencia del poder divino. Y finalmente, pidió ser librado del mal para que no le dañara. Y la Biblia concluye con una declaración gloriosa: «Y le otorgó Dios lo que pidió». Un hombre cambió su destino y el de su linaje porque se atrevió a orar. Otro ejemplo poderoso, a nivel nacional, se encuentra en el segundo libro de Samuel. Durante el reinado de David, hubo una hambruna en la tierra durante 3 años consecutivos. David no lo atribuyó a la mala suerte o a las condiciones climáticas. Buscó el rostro del Señor para conocer la causa espiritual. Dios le reveló que la hambruna era una consecuencia directa de un pecado cometido por la generación anterior. Saúl, en su celo, había violado el pacto que Israel había hecho con los gabaonitas y los había masacrado. El pecado no resuelto de un líder estaba trayendo una maldición sobre toda la nación. Para que la tierra fuera sanada y la maldición de la hambruna se rompiera, la injusticia tenía que ser reconocida y reparada. David tuvo que ir a los gabaonitas y hacer restitución según sus términos. Solo después de que se hizo justicia y se oró por la tierra, la Escritura dice que Dios fue propicio a la tierra. Este relato establece un principio inmutable. Los pecados no confesados y las injusticias no reparadas de nuestros antepasados pueden tener consecuencias tangibles y duraderas, y se requiere un acto de arrepentimiento, intercesión y restitución espiritual para liberar la bendición de Dios sobre un linaje o una tierra. Al completar el 12º día, el creyente no llega simplemente al final de un proceso, sino que se gradúa a una nueva dimensión de existencia espiritual. El ciclo de gobierno divino se ha completado y en el tribunal del cielo, el martillo del juez justo ha caído, no con un veredicto de condenación, sino con un decreto de absolución y empoderamiento eterno. La obra no es temporal ni superficial. Es una transacción legal sellada con la sangre de Cristo, irrevocable y eterna. El antiguo expediente de deudas, acusaciones y sentencias generacionales es archivado para siempre, bajo el título de pagado en su totalidad, y se abre un nuevo libro, el libro de un linaje redimido, cuya primera página es escrita con la pluma de la gracia y la tinta de la promesa cumplida. Sobre el individuo y su descendencia se establece una cúpula de protección divina, un escudo de fe impenetrable que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Donde antes existían grietas y brechas espirituales por las que el enemigo se infiltraba con enfermedad, opresión y caos, ahora se erige una fortaleza de la presencia de Dios. El Salmo 91 deja de ser una poesía lejana para convertirse en una realidad vivida.
El creyente mora bajo el abrigo del Altísimo y descansa bajo la sombra del Omnipotente. La vulnerabilidad hereditaria es reemplazada por una seguridad celestial, y los espíritus territoriales que reclamaban esa línea de sangre como suya son notificados por la autoridad del cielo de que su jurisdicción ha sido permanentemente revocada. Se desata una liberación de abundancia que trasciende lo meramente financiero. La mentalidad de escasez, que susurraba constantemente "no hay suficiente", es silenciada por la voz del Padre que declara: "Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús". Las ventanas de los cielos, antes cerradas por la desobediencia ancestral, se abren de par en par y la bendición es derramada hasta que sobreabunde. El flujo se invierte. En lugar de que la vida y los recursos sean drenados por un agujero invisible, un río de provisión, favor, oportunidades y sabiduría divina comienza a fluir hacia el creyente, convirtiéndolo en un canal para bendecir a otros y financiar la expansión del reino. La justicia divina se manifiesta como un principio gobernante en la vida del redimido. Por cada año que la langosta devoró, por cada oportunidad que el enemigo robó, por cada sueño que fue asesinado en la cuna por la opresión, el Señor decreta una restitución septuple. Esta restauración no es solo material, es la devolución de la alegría robada, la restauración de la paz perdida, la recuperación del tiempo y el propósito que la maldición había consumido. La balanza de la justicia de Dios se inclina a favor de su Hijo, y las situaciones que parecían irremediablemente injustas comienzan a resolverse de maneras sobrenaturales, demostrando que Él es el juez que vindica a sus escogidos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento se establece como el nuevo estado normal del alma. La ansiedad generacional, el tormento mental, el miedo crónico y la inquietud que plagaron a los antepasados son desarraigados y reemplazados por el Shalom de Dios. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia manifiesta del Príncipe de Paz en medio de cualquier circunstancia. Se convierte en un guardián que custodia el corazón y la mente en Cristo Jesús, creando una atmósfera en el hogar donde el temor no puede prosperar y donde las relaciones, antes tensas y rotas, comienzan a sanar en un ambiente de seguridad y amor divino. Este nuevo estado de libertad es mantenido y fortalecido a través de una comunión renovada. El creyente comprende que no ha participado en un ritual, sino que ha entrado en una realidad de pacto más profunda. Su identidad ha sido transformada de esclavo a hijo, de víctima a vencedor. A partir de este punto, camina conscientemente en su autoridad, hablando palabras de vida sobre su familia, rechazando activamente las viejas mentalidades y eligiendo la obediencia no por obligación, sino por amor. Cada acto de fe y cada palabra alineada con la palabra de Dios refuerzan los nuevos cimientos y solidifican el legado de bendición. El impacto de esta liberación se extiende como ondas expansivas a través de toda la familia. El individuo que ha perseverado se convierte en un punto de inflexión, un portal a través del cual el río de la bendición de Dios ahora fluye sin impedimentos. Los hijos, que quizás estaban manifestando los mismos patrones negativos, comienzan a cambiar sin que se les predique, simplemente porque la atmósfera espiritual de su hogar ha sido purificada. Los matrimonios al borde del colapso encuentran una nueva esperanza y comienzan a reconstruirse sobre el fundamento del amor y el perdón de Cristo. La presencia de este libertador trae luz a las reuniones familiares, desplazando la oscuridad de la contienda y la división. El futuro del linaje ha sido completamente reescrito. Las generaciones venideras ya no nacerán bajo una sentencia de fracaso o enfermedad. Nacerán en un territorio de bendición, con un ADN espiritual limpio y redimido por la sangre del Cordero. Comenzarán sus vidas desde una plataforma de ventaja espiritual que sus antepasados nunca conocieron, libres para alcanzar el máximo potencial que Dios diseñó para ellos sin el peso invisible del pasado. La cadena de transmisión de la iniquidad se ha roto, y en su lugar se ha forjado una nueva cadena de transmisión de fe, propósito y justicia de padres a hijos. La victoria personal se transforma en una comisión para el reino. Habiendo sido liberado,
El creyente ahora está equipado y ungido para liberar a otros. Su vida se convierte en un testimonio andante del poder redentor de Dios, una historia de esperanza para otros que están atrapados en las mismas luchas. Responde al llamado de Isaías de ser un reparador de portillos, un restaurador de calzadas para habitar, no solo para su propia casa, sino para su comunidad y para el cuerpo de Cristo. Su empatía, forjada en el fuego de su propia batalla, le permite ministrar con autoridad y compasión a los cautivos. En la culminación de este viaje, el dominio de las tinieblas sobre un linaje entero ha sido irrevocablemente destrozado y suplantado por el reino inconmovible de la luz. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El nombre de la familia, antes asociado con el dolor, la escasez o la tragedia, ahora se asocia con la fidelidad y el poder de Dios. Una nueva canción, un himno de redención y gratitud, es puesto en la boca del creyente, una melodía que será cantada por sus hijos y los hijos de sus hijos por generaciones, proclamando para siempre la gloria de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Has llegado al final de este viaje profético, pero te encuentras en el umbral de un nuevo comienzo. La persona que eres hoy no es la misma que se arrodilló hace 12 días bajo el peso de una herencia invisible. Has transitado del valle de la sombra de la muerte a los pastos delicados del buen pastor. La transacción legal ha sido consumada en los cielos. El acta de decretos ha sido clavada en la cruz. Ya no eres un esclavo del pasado de tu familia, sino un hijo amado que camina en una herencia de gracia. Has sido llamado de la oscuridad a su luz admirable, no para una visita temporal, sino para establecer tu morada permanente en el reino de su amado Hijo. Ahora, la pregunta que resuena en la eternidad es, ¿qué harás con esta libertad? La libertad no es un destino final, sino el punto de partida para una vida de propósito. Mantener este territorio conquistado requiere una vigilancia deliberada. Debes elegir cada día caminar como la persona libre que eres, renovando tu mente con la palabra de Dios, vistiendo toda la armadura espiritual y hablando el lenguaje de la bendición sobre tu vida y tu hogar. El enemigo intentará susurrar las viejas mentiras, pero ahora tu espíritu está sintonizado con una verdad superior y puedes silenciar su voz con la autoridad de aquel que te redimió. Tu vida se ha convertido en un testimonio viviente, un faro de esperanza en un mundo que gime bajo el peso de la herencia del pecado. Tu historia de liberación no es solo para ti. Es un arma poderosa para derribar las fortalezas en la vida de otros. Has sido comisionado para ser un reparador de brechas, para ponerte en el lugar de intercesión por aquellos que aún están cautivos, para mostrarles el camino hacia la misma libertad que ahora disfrutas. Tu familia, tus amigos, tu comunidad necesitan ver la prueba irrefutable de que el poder de la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier cadena generacional. Por lo tanto, hoy te invito a hacer un pacto de consagración, a pararte sobre la línea que divide tu pasado de tu futuro y declarar que nunca más volverás atrás. Es el momento de quemar los puentes que conducen a la tierra de la esclavitud, de renunciar a toda nostalgia por los patrones familiares destructivos y de abrazar por completo tu nueva identidad en Cristo. Dedica no solo tu vida, sino el legado entero de tu linaje, pasado, presente y futuro, al señorío de Jesucristo, declarando que tu casa servirá al Señor para siempre. Visualiza por un momento las generaciones que vendrán después de ti, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Gracias a tu valiente acto de fe, ellos nacerán en un territorio espiritualmente limpio. No lucharán contra los mismos demonios que te atormentaron. En lugar de una herencia de escasez, recibirán un legado de provisión. En lugar de enfermedad, caminarán en salud divina. En lugar de división, cultivarán relaciones de amor y unidad. Te has convertido en el Abraham de tu linaje, el punto de partida de un pacto de bendición que fluirá a través de los siglos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza inquebrantable y que el poder del Espíritu Santo, que te ha guiado hasta este punto, te impulse ahora a vivir una vida que sea un eco resonante de la victoria ganada en la cruz. Camina con la cabeza en alto,
no por orgullo, sino como un embajador del reino, un hijo del rey, un libertador que ha reescrito la historia. Tu nuevo legado ha comenzado, y lo mejor para la gloria de Dios aún está por venir.